Primero que todo quiero empezar dejando una constancia de la votación de mi impedimento. Como ya lo he dicho y lo he manifestado en diferentes ocasiones, hoy lo reitero, que ni mi partido político Mira, ni yo de manera personal, hoy en representación del partido y en calidad de senadora, hemos recibido financiación, donaciones y o aportes en el marco de la pasada campaña electoral por parte de ninguna EPS ni IEPS. Quiero dejar esto claro, como tampoco tengo vínculos directos a través de ningún familiar tampoco, no tengo vinculaciones con el sector de la salud, ni yo, ni mi cónyuge, ni mis parientes. Y esta claridad la quiero dejar, señora presidenta, porque en medio de la votación de mi impedimento se dijo que así era. Y no lo es, quiero dejar esta constancia. Ahora bien, en torno al proyecto de ley que nos atañe hoy, que es la reforma a la salud, primero que todo quiero destacar y seguir llamando, como lo decían mis compañeros, al respeto, al debate democrático. Desde mi punto de vista, y sé que así estamos de acuerdo, quiero decir que rechazo todo tipo de ataque, porque en las redes se ha dado para un lado, para otro, frente a las posturas. Rechazamos todo ataque, todo asedio político y toda presión mediática frente a la votación de esta reforma. En mi caso personal lo hablo, aquí votamos por convicción y no por presión. Y seguramente muchos de ustedes o todos también lo hagan así. Los ciudadanos y el Congreso saben que el partido político Mira ha hecho una política con principios, con valores. No lo hacemos a cambio de prebendas, como se ha querido mencionar en las redes sociales o por algunos sectores políticos. Como dice el dicho, el que las usa se las imagina, pero no significa que el resto seamos así. Acá nosotros hemos hecho un estudio muy juicioso de este proyecto, hemos trabajado temas de salud, no es la primera vez que el partido Mira participa en un tema de salud. A lo largo de nuestros 24 años hemos hecho denuncias, hemos hecho innumerables propuestas en diferentes proyectos de ley, somos coautores de la ley estatutaria 1751 de 2015, que precisamente fortalece ese mecanismo de tutela para garantizar el acceso a la salud. Y quiero decir que hemos insistido en que esta reforma a la salud debe tener un enfoque especial y son los pacientes. Esa debe ser nuestra prioridad frente a cada decisión y así lo hemos estudiado. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente por ello en esta reforma a la salud, desde el día 1 que inició el debate de esta reforma, que inició en la Cámara de Representantes, hemos intentado que en la ponencia, que en el texto presentado por el Gobierno Nacional se incluyeran las propuestas del partido Mira. Es cierto que el sistema actual tiene fallas y eso no lo podemos desconocer y es algo con lo que tampoco estamos de acuerdo. Por eso había que encontrar unos puntos de acuerdo entre las diferentes partes. Dado que no se dio esto, desafortunadamente, pues nos hemos inclinado por el sistema actual en aras de garantizar la continuidad de los tratamientos, la continuidad de la atención médica de manera clara, cosa que no venía en el texto. Por supuesto, para evitar que se vengan situaciones precarias frente a los ciudadanos. Como les decía, nosotros llevamos estudiando un año esta reforma. Hemos hecho mesas de trabajo, seguramente cada uno de ustedes también las habrá hecho. Hemos hecho encuentros y foros con diferentes personas del sector, con profesionales de la salud. Pero también quiero recordarle a esta sesión, seguramente mis compañeros me han escuchado decirlo muchas veces, pero también es importante que los medios lo sepan. Nosotros como partido político Mira hicimos un sondeo y una encuesta a nivel nacional en todos los departamentos del país, que respondieron 24.000 y 17.000 colombianos y que nos llevaron a tener unos puntos muy claros de nuestras propuestas en el marco de este debate. 6 de cada 10 que nos contestaron la encuesta nos decían que percibían la corrupción como un problema
esencial en el marco del sistema de salud, que sentían que la administración de los recursos debía ser transparente, abierta, deberían conocerla los ciudadanos, que debía haber una vigilancia y un control, porque esta es deficiente y ha sido nuestro punto de honor en medio de esta reforma. Asimismo, el 89% de ellos nos manifestaron la demora en citas, lo decía ahora usted, senador Fabián, todos en esta comisión conocemos que eso es real, en autorizaciones, en entrega de medicamentos, pero es que eso tiene una raíz que es a la que hay que ir para realmente lograr una mejor oportunidad. Y el 76% de estos más de 40.000 colombianos que nos contestaron, nos pidieron que el sistema actual se mantenga con mejoras, solucionando estas situaciones. En la Cámara de Representantes quiero contarles que nosotros presentamos aproximadamente 50 proposiciones intentando que fueran incorporadas en esta reforma para mejorar el texto, para que se vigilaran y se auditaran los recursos de la salud, que me parece un punto fundamental. Desafortunadamente, algunas de estas proposiciones en el inicio de la discusión nos las acogieron, las incorporaron, algunas, pero durante el trámite las fueron sacando. La última respuesta que nos dieron en diciembre en la Cámara de Representantes a nuestra representante Irma Luz Herrera, quien tuvo allí la vocería del partido, era que eso ya estaba y que además habían acuerdos con otros partidos. Fue el motivo por el que no votamos esta reforma en la plenaria de la Cámara de Representantes. Asimismo, hicimos propuestas frente a un sistema interoperable, a la garantía en la continuidad del acceso a la educación, a la salud, a los incentivos para la formación y educación del talento humano en salud, y a que realmente hubiera una independencia por parte de quienes atendían a los ciudadanos y una claridad en la contratación con estos mismos. Lo intentamos de muchas formas, tanto en la Comisión Séptima de la Cámara como en la plenaria, pero como les comenté ahora, desafortunadamente algunas de las acogidas las fueron sacando y las otras no fueron acogidas, a pesar de que lo intentamos para incorporarlas en este texto. Nosotros queremos hacer con esto un llamado para que sí se refuerce el sistema actual. Este debate nos ha permitido evidenciar que efectivamente hay fallas. Lo sabíamos, pero de pronto no lo habíamos puesto en el marco del debate. Y eso nos lleva a que así hay que hacer unas mejoras. Pero nosotros también tenemos que inclinarnos por nuestro electorado, por lo que nos han pedido los colombianos, y para no afectar a millones de usuarios en su salud y no generar traumas, como puede ocurrir con la intervención que se dio el día de ayer con la EPS Sanitas. Ahora bien, es importante resaltar que nuestras propuestas han estado encaminadas a la veeduría ciudadana, la auditoría, vigilancia y control de los recursos de la salud, a que haya un sistema de información interoperable, una historia clínica que aparentemente ya debería estar activa y que se sigue avanzando en ello, a que hubiesen unos indicadores de salud, a que ese talento humano esté incentivado y que se promueva su formación, porque es que en esto, y cuando hablaba de la raíz, la disponibilidad de este personal, de estos profesionales de la salud, depende la oportunidad de las citas, de la agilidad con que se den, pero además tenemos otro problema en Colombia, que cuando no se abren los suficientes cupos para las especializaciones, nuestros colombianos toman la decisión de estudiar fuera del país y cuando retornan se encuentran con cualquier cantidad de trabas para poder convalidar sus títulos. Y asimismo reitero la importancia de que fuese un organismo independiente para los presupuestos, para determinar la UPC, que yo creo que la senadora Norma en eso ya fue muy clara y no voy a ahondar, pero debe haber un organismo independiente. Nada de esto fue acogido y debemos decir que la suficiencia presupuestal es lo único que nos va a permitir un acceso efectivo a la salud. Por tanto, quiero decir que no es claro tampoco en este texto como venía las nuevas responsabilidades que se tendrían
Por eso insistimos en todo tiempo en que se incorporaran nuestras proposiciones, en que se acogieran en el texto del gobierno, y esto no fue así, lo cual nos ha generado múltiples preocupaciones, como las que he mencionado. Pero también quiero adherirme a lo que decía la senadora Norma, no hay un concepto de hacienda, no está claro tampoco el régimen de contratación, por ejemplo, con las entidades prestadoras, con las instituciones prestadoras de salud, no está claro el régimen de contratación que iba a haber. Y algo muy delicado que quiero dejar aquí, y es que no había un plan que garantice la continuidad de atención a pacientes con enfermedades crónicas. En una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, la persona delegada ese día dijo: no se preocupen que para ellos hay una red independiente, pero cuando miramos en el texto no hay nada escrito y no hay nada claro. Y a mí sí me preocupa mucho el día de mañana que el paciente llegue a continuar con su tratamiento, un paciente de cáncer, de hipertensión, un paciente de enfermedad huérfana y que no sepa cuál es la ruta con la que debe continuar. Tampoco es claro quién estaría a cargo del paciente, de su referencia y contrarreferencia, de cómo se le debe trasladar. No está claro tampoco el manual tarifario, ni esa independencia, ni la sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad fiscal que, entre otras, hay un tema muy importante y también lo señalaron acá, fue el debate que hicimos en noviembre y diciembre del año pasado, donde como comisión quisimos tender un puente para decirle: miren, EPS, ministerio, hay estas deudas, vengan, miremos qué pasa, busquemos una solución. Pero tras ese debate lo único que se pudo evidenciar es que no había acuerdo, lo que había era un completo desacuerdo de las partes, desafortunadamente. Por ello seguramente intervino la Corte con un pronunciamiento donde coincidió con esta comisión séptima, hablando de esos 3 puntos fundamentales, como la insuficiencia del presupuesto, como la demora en pagos y como que hay que sanear las deudas. Y es importante decir que aquí no solo hablamos de salud, sino que hablamos de la vida de los colombianos, de los ciudadanos que están en el territorio nacional, que debemos garantizar esa continuidad de los tratamientos y una atención como derecho fundamental en medio de la salud. Reitero que nuestra participación, nuestros aportes, nuestro estudio ha sido objetivo, sensato y coherente. Nosotros votamos por convicción, no por presión. Y como lo dije, que este debate ha permitido evidenciar fallas, debemos trabajar en ello, porque seguramente debe ser una reforma consensuada, con unos puntos claros que no desvíen la atención de la urgencia que tiene en estos momentos el sistema de salud, pues está en jaque en estos momentos. Por último, señora presidenta, reitero que intentamos desde el día 1 corregir, proponer al texto de la reforma presentada por el Gobierno Nacional que se incluyeran nuestras propuestas del partido político Mira, nuestras proposiciones, que en su momento en Cámara fueron aproximadamente 50, que aquí en el Senado teníamos preparadas alrededor de 77 y que estas no fueron atendidas. Y nosotros nos debemos a nuestro electorado, que nos pidió mejoras en el sistema actual, pero en ningún momento sustitución o eliminación del mismo. Y por ello es la necesidad de consensuar. No estamos de acuerdo, y eso también lo quiero dejar claro, con las fallas del sistema actual, con los errores que se tienen y por eso hay que corregirlos. Pero desafortunadamente, en tanto que ni el gobierno ni las entidades se pudieron poner de acuerdo, que no se llegó a un consenso de las diferentes propuestas, nosotros inclinamos la balanza a mantener el sistema actual de salud, haciendo un llamado a reforzarlo y a mejorarlo como un acuerdo, también como una propuesta, como un compromiso desde el mismo sector de las EPS. Y esto lo hacemos porque no queremos causar desafortunadamente que se limiten los tratamientos, que no haya atención. Queremos cuidar a los millones de usuarios para que no se vean afectados en la continuidad de sus tratamientos y no generar traumas
como el que puede ocurrir con la intervención de Sanitas. Señora Presidenta, quería hacer esta intervención porque me parece importante. Los miembros de esta comisión, cada uno seguramente en sus espacios, en sus debates, en sus mesas, ha tenido sus espacios para hablar, pero hoy nos corresponde a esta comisión dejar nuestras propuestas y nuestras posturas claras para proceder a la votación de la misma. Gracias, Presidenta.